Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ¿qué criterio le merece toda esta situación de la fuga de Duarte, de que no se vio nada, de que posiblemente salió en un auto diplomático y que, claro, la policía no tiene injerencia en los autos diplomáticos, ni puede estar revisando de uno en uno quién entra y quién sale de la embajada? Y también esta hipótesis que plantean ciertos legisladores de que, bueno, podría haber un pacto político entre el gobierno y los correístas, quienes están amenazando justamente con este juicio político. ¿Qué nos dice Germán? ¿Cuál es su análisis desde su perspectiva y también como coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción? Bienvenido. Verónica, buenos días. Un saludo cordial a usted, los oyentes. Mire, realmente el país vive momentos de zozobra en medio de una serie de especulaciones, pero de hechos que evidencian la ausencia de una voluntad política y administrativa también de algunos sectores que deben estar encargados del cuidado de quienes han sido sentenciados y que se fugan o fuera de la ciudad o están escondidos o están en un asilo político, llamado mal asilo político, porque finalmente están escondidos en determinada embajada que socapa sanciones que tienen que ver con temas de corrupción. Nosotros hemos dicho que es importante que nos informen, que nos expliquen. No queremos hacer acusaciones, pero que nos expliquen cómo la inteligencia, que se supone que ha de ser alguna, y ya hablando del manejo administrativo de esta actividad, no está al tanto de determinados hechos, de determinadas circunstancias, porque lo más lógico es que una persona que ha permanecido tanto tiempo vacacionando en la embajada, pues seguramente tenía deseos de salir fuera de ella. Es una suposición elemental. Es evidente que el Ministerio del Interior debía tener todos los controles permanentes, no solo sobre la señora María Duarte, sino sobre diversos personajes que podrían atravesar fronteras. Es evidente que Relaciones Internacionales debió mantener permanentes conversaciones con el embajador y estar alerta si es que le piden el propio embajador que le retiren la guardia y el patrullero una cuadra o dos o tres más lejos de la puerta principal. Es decir, son cosas que uno entiende que son fundamentales para que le expliquen a la ciudadanía estos comportamientos que nos pueden llevar a lo que usted acabó de señalar como noticia, que hay personas que suponen que hay un acuerdo para bajar la temperatura del juicio político. Si aquello es así, es otro elemento grave en la vida nacional, porque hay otras suposiciones. Yo también tengo, y la comisión tenemos otras suposiciones, que hay un amplio abanico de expectativas en negociación que atraviesan la presidencia de la Asamblea Nacional, la Contraloría, los organismos de control que se dirigirán en mayo, a partir de la posesión de las nuevas autoridades en el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Electoral. Mientras tanto que la lucha anticorrupción o las acciones anticorrupción que emprende la Asamblea podrían ser solamente acciones mediáticas para hacer de la lucha anticorrupción una especie de cortina de humo, lo cual también es gravísimo, porque luchar contra la corrupción o enfrentarla en el papel y enfrentarle con poses disonantes o con griteríos altisonantes no es luchar contra la corrupción, es simple y llanamente valerse de esta realidad que afecta al país para posturas en función de la propaganda ya de una campaña del año 25 que parecería también que comienza a prender motores. Bueno, son temas complejos y en medio de esta zozobra que vivimos en Ecuador, Germán, la Comisión Nacional Anticorrupción también se ha pronunciado por esta contienda entre los responsables de la grave crisis política, económica, social y ética que vivimos, así lo señalan ustedes
En un comunicado, la CNA censura esta contienda que existe. Y bueno, ¿quiénes son los responsables o cómo llegamos a esto, Germán? Lo decimos, ese es un comunicado anterior como producto de haber constatado de nuestro trabajo cívico, nada más que cívico, la ciudadanía debe saber que aquí no hay remuneraciones de por medio, que grupos delincuenciales desde hace algunos años han venido tomándose paulatinamente el Estado, que participan en las elecciones aprovechando la existencia de partidos de alquiler, que llegan a cargos importantes y que se quedan allí y que hacen una especie de carrusel de las instituciones en donde se quedan, llámese seguridad social, llámese la estructura de salud pública, llámese las empresas públicas del Estado ecuatoriano y otras más, en donde estas mafias hacen lo que les viene en gana para hacer los negocios colusorios con algunos sectores putrefactos de la empresa privada. Y se han quedado allí, y que no ha habido ningún régimen que sea capaz de enfrentarlos y deshacerse de ellos, lo cual nos lleva a la suposición de que forman parte también varios de estos funcionarios del Estado, de estos núcleos delincuenciales. Pedíamos y pedimos, por lo tanto, una investigación prolija, pero seria, que no puede ser en base a algún documento que le llega a alguien y que dice cualquier cosa en una rueda de prensa. Tiene que ser una investigación de todos los organismos de control y darles fortaleza para que investiguen. Esto es lo que está ocurriendo. Agrega a eso la ninguna política anticorrupción de los dos últimos gobiernos, lo cual evidentemente lo que único que somos testigos es de respuestas mediatas a alguna denuncia, pero no hay política anticorrupción. Y yo quisiera aprovechar, Verónica, para contarle que, por ejemplo, el tema del caso Manduriaco que presentamos hace 5 años, en fiscalía ha tenido una salida positiva para el país, porque nuestra denuncia sobre esta hidroeléctrica ubicada entre la provincia de Pichincha e Imbabura, que fue construida por Odebrecht, con un sobreprecio del 82%, de 122 a 227 millones de dólares, ha sido sancionada en la Superintendencia del Control del Mercado, demostrándose el acto colusorio. 5 años después de haber presentado nuestra denuncia por la cual fuimos perseguidos. Lo Aprovecho recuerdo. este medio para decir, Verónica, al país y ojalá a la Fiscalía, este informe de la Superintendencia del Control del Mercado debe exigirle a Fiscalía que abra la investigación de manera inmediata y sancione a aquellos que causaron daño al país antes de que se fuguen, porque comenzamos a actuar sobre los que se fugan, piden asilo o desaparecen. Y entonces estamos rasgándonos las vestiduras y lamentando como hoy que desaparecen, como el caso de la señora Duarte. Importantes declaraciones. Conversamos con Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Amigos, son las 7:30 de la mañana. Ahora, Germán, ¿usted cómo ha visto esto que se ha ventilado en las últimas semanas sobre el caso El Gran Padrino? Recordemos que todo empezó por unos audios que publicó el medio digital La Posta y bueno, ocasionado algunas reacciones, ¿no? Primero el gobierno no emitía criterio alguno, estaba en silencio, después respondió sacando algunos funcionarios y varias cosas han pasado desde entonces. La Asamblea también hizo lo suyo con esta comisión ocasional que investigó, bueno, no sabemos si investigó, pero emitió un informe y cómo hemos visto, Germán, desde la Comisión Nacional Anticorrupción, esta situación, este caso del Gran Padrino, este informe también de la Asamblea, y bueno, lo que en su momento era un informe de inteligencia que también fue archivado. Bueno, las denuncias hechas por los medios digital La Posta cada día van consolidando una realidad y es evidente que desde que se inició esta serie, porque es una serie, lo que único que nos ha ido demostrando es que esa investigación tiene una razón de ser y tiene verdades incontrastables a tal extremo que el presidente se ha visto obligado a pedir que a su cuñado le investigue fiscalía cuando hace un mes decía que no había objeto de aquello o cuando ha tenido que separar a algunos de los funcionarios.
o pedir la renuncia a algunos de los generales que han sido mencionados. Si no fuese cierto, pues no habría actuado así. Pero lo lamentable es que todavía a su alrededor, digo del presidente, y todavía alrededor de algunas empresas públicas, y todavía alrededor de algunas estructuras del Estado ecuatoriano, yo siempre pongo de ejemplo en la venta de insumos, medicamentos, etcétera, a la estructura de la salud pública, digo, todavía siguen dando vueltas núcleos corruptos que fueron denunciados hace tiempo por la propia Comisión Nacional Anticorrupción, porque les han permitido, por ejemplo, a los vendedores de insumos médicos que se cambien de RUJ, cambien el nombre de la empresa, todos saben quiénes son y les siguen comprando la medicación o los insumos médicos. Se ha permitido en este país que Odebrecht, una de las peores, la peor empresa, la causante de la debacle en cuanto se refiere a asaltar recursos del país mediante el cohecho y la colusión, digo, le han permitido que también se cambie de nombre. Ahora actúa con otra especificación y habrá que averiguar si está detrás de algunos factores de obra pública en este país. Entonces, la lucha contra la corrupción se da contra una pared muy grande, que es un problema serio, porque se enfrenta a un andamiaje estructural, a una carencia de valores y a la inacción política de los sectores encargados de aquello y de la acción también inadecuada o la falta de recursos que no se entrega oportunamente a Fiscalía. Es indispensable a Fiscalía dotarle de fiscales anticorrupción, de copar los cargos y los puestos que vienen reclamando para la investigación, darle niveles de independencia, pero también hay que exigir a los organismos de control que actúen. No pueden actuar sobre cada caso que se denuncia. Este es un país en donde actuamos como podría actuar un médico que no tiene la menor idea de lo que debe hacer en su vida profesional, solo curando enfermedades y no precaviéndolas. Yo creo que es la hora de decirlo esto de manera pública, porque el país está agotado de esta realidad en medio de una serie de realidades adicionales que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con la inseguridad y que tienen que ver con la pobreza y la dificultad de los sectores sociales que al perder los recursos del asalto tienen menos dinero para que sean atendidos en su salud, en su educación, en la construcción de su vivienda, en el pago emergente de lo que debe el Estado al IES, entre otras cosas. Así es, son situaciones complejas que se viven en todo nivel, amigos. 7:35, conversamos con Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Y hace un momento usted mencionaba que en los gobiernos últimos, bueno, quizás en ningún gobierno ha funcionado esta lucha contra corrupción. Y recordemos, el gobierno de Lenín Moreno decía, voy a hacer una cirugía mayor a la corrupción. Incluso teníamos secretario anticorrupción, no pasó nada. También en este gobierno, recordemos, estaba Luis Verde Soto, que a raíz de este escándalo del caso Gran Padrino, pues salió, renunció y no ha sido reemplazado. Tampoco sabemos si es que hubo avances. Lo que sí sabemos es un informe bueno, entregó a la final y que en donde se podía determinar que habría ciertos es, indicios quizás donde podría haber corrupción, pero eso tampoco se ha investigado, Germán. ¿Por qué no funcionan estas secretarías de anticorrupción o las iniciativas que tienen los gobiernos de nuestro país para luchar contra este mal que ya viene acarreándose de años, de años, de años? Porque los gobiernos no se investigan a sí mismos, porque tienen la desfachatez de designar oficinas propias que no terminan sino siendo el ratón cuidando el gato o el funcionario barriendo bajo la alfombra. En el gobierno de Correa no podían pedirle a nadie que controle sus desafueros porque todos eran parte de la gavilla. En el gobierno de Moreno nos trajo un grupo de personajes de fuera del país para armar una comisión, personajes que se reunieron con la Comisión Nacional Anticorrupción y que nos dijeron que no sabían a qué habían llegado, sino el día que estuvieron en la Capilla del Hombre, Increíble. cuando hicieron con tanta fanfarria la presentación de estos ciudadanos, cuyo único mérito han sido dos. El uno, darse un reglamento para su funcionamiento,
y el segundo demandarle al país por el no pago de $1.500.000. Eso es lo que hizo esa comisión. Y luego hemos sido testigos en este gobierno de la designación de un personaje que se pasó elaborando documentos de reflexión y de análisis sobre la corrupción desde la época de Aristóteles a esta parte, y que cuando tuvo que entregar un informe, especuló, hizo una serie de teorías, presentó una serie de suposiciones, y las suposiciones no conducen a nada cuando no se habla de forma clara y evidente. La teorización sobre la posibilidad de la corrupción no requiere de tanto ejercicio. Lo único que se decía es de allí una verdad de perogrullo. Donde están los recursos públicos, hay la posibilidad del asalto. Decir aquello no es hacer un informe. Entonces, la realidad es que los organismos que fueron puestos y construidos por los gobiernos fracasan porque no van a mirarse a sí mismos. Los empleados que se encargan de llevar adelante la lucha contra la corrupción no van a dejarle en mal predicamento a sus jefes. ¿Qué nos queda, por lo tanto, dirá usted, Verónica? Así es. Nos queda apuntalar la lucha de los organismos de control, pedirles y plantearles que lo hagan, designar gente de manera proba la designación y también individuos con probidad para que ejerzan los cargos, apuntalar el rol de organismos como la Fiscalía y evidentemente confiar en el rol de la sociedad civil, del periodismo de investigación, de las estructuras sociales que se involucran en esta tarea en cumplimiento de los derechos que manda la propia Carta Constitucional. Esa es la tarea única frente a un país que se desmorona casi de manera patética por la ausencia de mecanismos certeros en la lucha anticorrupción, que no solamente puede quedarse en la denuncia, pero también por una justicia impávida que es incapaz de llegar a tiempo y de ejercer justicia, por una justicia que en su mayoría responde a la delincuencia también en un acto colusorio, porque el Estado ha fracasado en la lucha anticorrupción, de tal manera que la ciudadanía debe contribuir de manera denodada para poder generar una simetría a la realidad lamentable que acabo de señalar. Yo coincido con lo que dice Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y hasta ahora quienes han dado resultados en esto, alertando aquí hay corrupción, ha sido la prensa y la sociedad civil. Así que, bueno, enhorabuena por esa labor que cumple la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán. Así es una tarea que nos compete a todos, pero también a los ciudadanos, porque los ciudadanos callan, saben y pueden normalizar, una palabra que es lamentable y que no creo que es ni castiza, pero pueden normalizar esto de la corrupción. Hace obra, bueno, dejemos de que robe, roba, pero no roba mucho. Este de robar menos. No escogemos a los candidatos de manera adecuada y entonces también tenemos gente que llega al cargo público para llenarse los bolsillos. Hay una práctica de esa naturaleza. Son cosas que exigen una modificación también de conducta de los sujetos en base a algo que tendríamos que plantearnos como un sistema nacional anticorrupción que también atraviese la formación, la educación, la preparación de los ciudadanos como seres humanos desde sus primeros momentos para saber que esos valores son persistentes para construir un modelo social equitativo, equilibrado, de absoluta responsabilidad, entre otras cosas, aquello que acabo de llamar el Sistema Nacional Anticorrupción, que lo hemos planteado en diversas partes, que le entregamos al vicepresidente actual de la República a pedido de él, que él se lo guardó en el escritorio. Es decir, hay una serie de cosas que se han hecho, pero que las autoridades correspondientes no lo ponen en marcha porque hay otras preocupaciones mediáticas.